Episodio número 3175. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 3. Un comienzo difícil, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Después, Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: el Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Esta semana hemos estado en una lección maravillosa, la cual vamos a resumir al final del programa, y luego también, luego de ese final, estaríamos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina, así como el contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque hasta aquí nos has sostenido. Ayúdanos a terminar con broche de oro esta lección, aprendiendo aquello que quizás nos faltó para complemento de todo lo que hemos aprendido, pero también para que nos aclares y nos definas para, como cristianos, hacer tu voluntad. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un comienzo difícil. Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones, en este caso se recomienda la lectura del libro Historia de los Patriarcas y Profetas. Repito, Historia de los Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 23, las plagas de Egipto. Y precisamente dentro de ese mismo capítulo, note cómo empeoraron las cosas para Moisés y su pueblo después de que éste se presentó por primera vez ante el faraón. Repito esta cita del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 23, las plagas de Egipto. Noten lo que dice esta poderosa cita. El rey, lleno de ira, sospechaba que los israelitas tenían el propósito de rebelarse contra su servicio. El descontento era el resultado de la ociosidad. Trataría de que no tuvieran tiempo para dedicarlo a proyectos peligrosos. Inmediatamente dictó medidas para hacer más severo su trabajo y aplastar el espíritu de independencia. El mismo día ordenó hacer aún más cruel y opresiva su labor. En aquel país, el material de construcción más común eran los ladrillos secados al sol. Las paredes de los mejores edificios se construían de ese material y luego se recubrían de piedra. Y la fabricación de ladrillos requería una gran cantidad de siervos. Como el barro se mezclaba con paja para que se adhirieran bien, se requerían grandes cantidades de este último elemento. El rey ordenó ahora que no se suministrara más paja, que los obreros debían buscarlas ellos mismos, y esto exigiéndoles que fabricaran la misma cantidad de ladrillos.
Esta orden causó gran consternación entre los israelitas por todos los ámbitos del país. Los comisarios egipcios habían nombrado a capataces hebreos para dirigir el trabajo del pueblo, y estos capataces eran responsables de la producción de quienes estaban a su cargo. Cuando la exigencia del rey se puso en vigor, el pueblo se diseminó por todo el país para recoger rastrojo en vez de paja, pero les fue imposible realizar la cantidad de trabajo acostumbrada. A causa del fracaso, los capataces hebreos fueron azotados cruelmente. Del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 23, las plagas de Egipto. Y esta lección que estudiamos en la semana, precisamente la lección de el lunes específicamente, nos dio un bagaje un poquito denso de lo que tenía que ver con esto que acabamos de leer de patriarcas y profetas, de que cuando inmediatamente ellos escucharon todo esto, la situación fue muy dura. El pueblo estuvo oprimido y eso causó el descontento y obviamente también el descorazonamiento o el desánimo por parte de los israelitas. A continuación se hacen las preguntas finales para luego pasar al breve repaso. La pregunta número 1. Piensa en alguna ocasión en la que aceptaste un llamado de Dios y las cosas no comenzaron bien o no resultaron de la mejor manera. ¿Qué lecciones aprendiste de esa experiencia? Aquí escribí que mientras menos razono las cosas de Dios es mejor, porque siempre que he hecho las cosas como Dios manda, Él prospera mis planes, sin importar lo difícil que sea el inicio. Pero cuando algo que no es prosperado por Dios, aunque insiste y se haga, al final no permanece. Ahí está la diferencia. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Hay muchas lecciones que ustedes pueden incluso hasta compartir, lecciones de vida. He aprendido esto, he aprendido aquello. Recuerden siempre enviarnos sus audios o sus mensajes de texto o comentarnos aquellos que tienen acceso al YouTube y así podemos tener esta interacción. La siguiente pregunta. Comparte con otros tu experiencia acerca de cómo intervino Dios en tu vida cuando le pediste ayuda o cuando no esperabas su intervención. ¿Cómo podemos creer en la bondad de Dios cuando suceden cosas malas, incluso a quienes confían en Él? Aquí escribí, cuando esto sucede debemos hacer lo mismo que hizo Moisés, es decir, volver a Dios, quien nos dijo que hiciéramos eso, y pedirle a Él que pelee nuestras batallas. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Hay diferentes razones por las que yo dije esto. Obviamente no lo puse en el escrito porque sería ya demasiado, pero hay muchas veces que yo veo la bondad de Dios, incluso cuando suceden cosas malas, porque yo entiendo que estamos en medio del gran conflicto. Usted y yo necesitamos entender que en medio de este conflicto habrán batallas, habrán situaciones, habrán luchas. No va a ser color de rosa. Así que las cosas no vayan como se esperaba o que no veamos la intervención divina en ese momento que queremos, no dice absolutamente nada acerca de que Dios no esté ahí. Lo que está diciendo es que Dios obra por encima de esas dificultades, que Dios permite que éstas ocurran, pero que Él pelea nuestras batallas, porque luego de un tiempo vemos que Dios interviene, que Dios libera a su pueblo. Por lo tanto, no hay que desesperarse si no vemos
que las cosas van bien de inmediato, hacemos lo que Dios nos dice, sino que confiemos en Él y esperemos que a su tiempo Él hará lo que dijo que iba a hacer. La tercera pregunta, y ahí pasamos al repaso. ¿Qué dirías a alguien que declara, no conozco al Señor? En caso de que esa persona no expresara eso como un desafío, sino como una realidad en su vida, ¿qué podrías hacer para ayudarla a conocer al Señor y explicarle por qué es eso importante? Aquí escribí, le daría mi testimonio de vida y le aseguraría que Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, si lo hizo conmigo, lo puede hacer con él o con ella. Esa es mi respuesta. Pasando entonces al breve repaso, el pasado sábado domingo estuvimos viendo quién es el Señor y esta respuesta abusiva, opresiva, altanera de Faraón, de que no iba a dejar ir a su pueblo o al pueblo de Dios, de que él no conocía al Señor. Y en verdad era así. Yo escribí en la respuesta del domingo que lo significativo de su respuesta fue que Dios sí era desconocido para él, pero gracias a esa negativa, gracias a esa insistencia de que él no conocía al Señor y que no iba a dejar al pueblo de Israel, Dios entonces tomaría el control. Dios entonces tendría la autoridad, y no solo la autoridad, sino la justicia de obrar conforme a lo que el faraón está diciendo, porque Dios siempre tiene la autoridad, ningún ser humano tiene que dársela, pero no es lo mismo que Dios actúe ya en medio de una situación en la que el mismo faraón está pidiendo que quiere conocer al Señor, y él no lo está pidiendo de que yo no conozco al Señor, pero me gustaría conocerlo. No, no, no. Él lo está pidiendo porque él está provocando a Dios. Él está diciendo, Dios, yo no te conozco, ni me importa lo que tú hagas con tu pueblo. Lo que me importa es que ellos trabajen y hagan lo que yo les digo. Entonces, él estaba provocando, él quería conocer al Señor y lo conoció. En la parte del lunes estuvimos viendo un comienzo difícil. Aquí las cosas se empezaron a poner más fuertes porque aquí es cuando se le imponen las cargas pesadas. Y yo creo que con lo que se leyó en la introducción de este día es suficiente para avanzar a la siguiente parte. En la parte del martes estuvimos viendo el divino yo y cómo Moisés, el pobre, era reprendido por el faraón y también por el pueblo que querían maldecirlo, que querían ultrajarlo, que estaban sumamente descorazonados, y es por eso que la respuesta de Dios y las verdades teológicas tenemos nuevamente que recalcarla. La respuesta de Dios es que ellos ahora verían quién es el Dios verdadero. Y también algunas verdades teológicas, que Dios es eterno, que Dios cumple sus promesas y que liberta con su poder infinito. Esas tres, para no abrumarla o no abrumarlos con otros asuntos. También en la parte del miércoles estuvimos viendo labios incircuncisos y me gustó mucho la aclaración que da la parte del jueves. Y yo digo la parte del jueves porque efectivamente en la parte del jueves habla en el comentario bíblico de Andrews que esto de labios incircuncisos se usa aquí para expresar la torpeza oratoria de Moisés, un acto que definitivamente yo entendí originalmente que era que Moisés tenía un asunto de una respuesta incircuncisa, pero no se trataba de eso. Hacemos la aclaración, aprendimos en esta lección que labios incircuncisos se trata de labios que no pronuncian bien las palabras. En este caso, tardo para hablar, tartamudo, gago, que tenía una dificultad lingüística. En ese sentido era que estaba basada la lección,
Pero lo interesante es que vimos, y según la respuesta que di, que lo que sucedió fue que el pueblo no quiso escuchar a Moisés y éste se desanimó y no quería ir donde el faraón. Entonces aprendimos varias lecciones. Número 1, que los mandamientos de Dios no se razonan, solo se obedecen. Número 2, que como líderes podemos desanimarnos, pero es Dios el que nos llama. Y número 3, que nuestras emociones no deben controlarnos, sino un razonamiento lógico de un escrito está. Y ya en la parte del jueves estuvimos viendo cómo Dios para Faraón, esa cadena de beneficencia donde Dios hablaría a Moisés, Moisés hablaría a Aarón y Aarón al faraón. De esa manera, para el faraón, Moisés sería como Dios y para Moisés, Aarón sería como su profeta. De modo que al final, éste le responde a la objeción, o sea, Dios le responde a la objeción de Moisés, que de esa manera se daría el mensaje y que definitivamente este mensaje era para liberar a su pueblo con gran poder de Egipto. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido que aunque Moisés tuvo un comienzo difícil, pero aún así Dios estaba a su lado. Dios lo animaba, Dios no lo descartaba, Dios extendió su gracia con Moisés y es la misma gracia que extiende para nosotros, que a pesar de que seamos incircuncisos de labios, que a pesar de que tengamos torpezas mentales, físicas, espirituales, que aún así sepamos que Dios está con nosotros, dispuestos a darnos una oportunidad para hacer grandes cosas por medio de nosotros. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para que, a pesar de nuestra indignidad y nuestra poca calificación para hacer las cosas, que entendamos que no somos nosotros los que hacemos las cosas buenas que podamos hacer, que eres tú por medio de nosotros. Déjanos, oh Dios, ser vasijas útiles en tus manos, porque inútiles somos en nuestras propias manos, pero contigo somos más que vencedores. Ayúdanos, oh Dios, a vencer todos los desafíos y a hacer tu voluntad. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana la lección número 4, las plagas, a cargo de nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico Humberto Méndez. Su servidor estará con el doctor y pastor Franklin Martí en la lección número 5, la Pascua. Esta semana hemos abordado la lección número 3, un comienzo difícil, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: El Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484-838-8989. Repetimos, +1 484-838-8989. Y también pueden comunicarse con su servidor, también vía WhatsApp,
al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.